Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Este pasado viernes el canal de Cake Minuesa sorprendía a sus casi 200.000 suscriptores de YouTube con un nuevo cortometraje documental. En menos de 20 minutos, Van a por la cruz refleja lo que a juicio de Minuesa es un plan global: el martilleo, el sonido de la destrucción y la persecución de la fe que en España se estaría llevando a cabo mediante la cancelación y eliminación de cruces. El documental abunda en varios ejemplos recientes, como puede ser la retirada de la cruz del Parque Ribalta en Castellón o la de Barrado en Cáceres, recogiendo las opiniones de vecinos y peatones residentes en los lugares donde la cancelación de la cruz se ha cebado especialmente. El documental no pasa por alto la delicada situación de la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo polémico proyecto de resignificación acaba de ser aprobado y se encuentra ya en tramitación a la espera de su plasmación en 2027. El documental abunda en cómo las retiradas de cruces solo pretenden reabrir viejas heridas y enfrentar a los vecinos de localidades como Castellón, cuya cruz del Parque de Ribalta fue arrancada en 2022. Los fieles y vecinos siguen esperando la reposición de la cruz, víctima de lo que Minuesa llamó la Agenda 2030 de persecución de la fe. ¿Tendremos que ocultarnos de ser cristianos?, llegó a plantear el periodista, al que dos vecinas respondían: a lo mejor sí. Otro de los lugares que mejor reflejan esas heridas abiertas entre ciudadanos es Barrado, en Cáceres, cuyo alcalde, Jaime Díaz, derribó la cruz del pueblo en 2023 tras perder las elecciones. Para mí tiene un significado que nada tiene que ver con la guerra, dijo un vecino. No me parece bien. Desde que me he criado, la cruz estaba ahí. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De simbología nada. Tengo 70 años, la he conocido siempre. Es absurdo, se respeta todo, pero lo que huela a cristiandad hay que suprimirlo. Mientras, otra se lamentaba. Es una pena, lo único que hacen así es renacer rencillas. Esa cruz ha estado toda la vida ahí y no creo que hiciera mal a nadie. Otro de los bloques del documental alude directamente al Valle de los Caídos, cuya cruz ha sido foco de atención ante las llamadas a su destrucción por parte de ministros y diputados. Si bien el proyecto ganador del concurso para la llamada resignificación del Valle no tiene entre sus planes abordar la cruz como tal, aún están en duda la integridad de elementos como los evangelistas de la base de la cruz o la piedad de Juan de Ábalos. Entrevistada por Minuesa, Castellanos considera que, si bien la cruz no se puede destruir, es crítico evitar que el recinto como tal sea desacralizado. Para ello dice: tendría que estar de acuerdo la Iglesia, a cuyos representantes advirtió de que por mucho que pueda decir el gobierno o prometa para no tirar la cruz, al final les van a mentir. Es evidente que van a seguir con su apisonadora ideológica. Para lograrlo, la Iglesia debería dar su consentimiento, se dice en el documental, y el resto de católicos no van a estar de acuerdo con que la Iglesia participe de alguna manera o consienta todo esto. La Iglesia no puede ayudar o permitir que todo esto se tire. Por mucho que les pueda prometer este gobierno, por mucho que les pueda coaccionar, el valle tiene que seguir siendo terreno sagrado, agregaba Castellanos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Polonia. Demógrafo explica algunas causas del colapso demográfico. Estados Unidos. Crecen las conversiones al catolicismo en Nueva York. Pakistán. Sacerdote y joven español liberan a 3 familias cristianas. Hispanoamérica. Aplicación católica prepara el Adviento para niños. Pasaremos después a las noticias nacionales. Campaña para promover la entronización del Sagrado Corazón. Presentación del libro La contrarrevolución cristera de Olivera Rabasi. Monasterio albergará una sala relicario de la Orden Cisterciense del siglo XVII. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. León XIV anuncia la fecha de la próxima Jornada Mundial de los Niños. Sacerdote nigeriano, asesor para asuntos generales de la Secretaría de Estado. Relación entre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual. En una entrevista al portal polaco EKAI, el demógrafo Mateusz Lakomi analiza las razones de la crisis demográfica en Polonia. En ella explica que la crisis es común a todos los países desarrollados, mientras que en países menos desarrollados, especialmente los africanos, la tasa de fertilidad sigue siendo alta. Es decir, a medida que aumenta el desarrollo económico, las tasas de fertilidad disminuyen. La situación es muy preocupante, porque mantener la tasa de fertilidad en un nivel tan bajo conduce a la desaparición de la población a largo plazo y no se ven muchas perspectivas de que esta tendencia cambie por sí sola, afirma Lakomi.
El funcionamiento de cualquier sociedad desarrollada actual se fundamenta en un crecimiento económico estable que mantenga la calidad de vida, y esto resulta imposible si disminuye y envejece la población de forma drástica. Anteriormente, tener hijos simplemente era lo natural y parte de la vida de todas las familias, señala el demógrafo. En cambio, ahora, en una época nueva en la que el ser humano domina casi por completo el proceso de procreación, las familias deciden tener hijos o no según criterios diferentes. Desde un punto de vista meramente humano, los niños resultan beneficiosos no solo para la sociedad, sino también especialmente para sus padres y hermanos. Los datos y la experiencia cotidiana muestran el significativo aumento de la vulnerabilidad de las personas que viven solas, que a menudo sufren más problemas psicológicos que las personas que viven en un ámbito familiar. La COMI explica que, con diferencia, la razón demográfica más importante es que actualmente los jóvenes adultos encuentran dificultades para iniciar y formar una relación de pareja. En efecto, entre las personas de 18 a 29 años, solo el 12% está casado y casi el 45% no tiene ninguna relación, es decir, ni siquiera tiene novia o novio ni conciertan citas. Esto es importante porque esta edad, hasta los 30 años, es el mejor momento para que una mujer tenga hijos desde una perspectiva biológica. En la dificultad para establecer relaciones estables influye la forma principal de relacionarse de las nuevas generaciones, a través de una pantalla, creando una realidad paralela que entorpece la visión real del matrimonio. Por otro lado, la COMI señala que las personas con mayor nivel educativo y más religiosas tienen mayor probabilidad de éxito a la hora de formar una familia estable. Anteriormente, las personas con menor educación eran las que más hijos tenían, pero esa tendencia ha cambiado. Ahora los que más hijos tienen son personas con más formación. En ese sentido, la COMI sugiere que la Iglesia debería fomentar más las peregrinaciones y los grupos donde puedan encontrarse los jóvenes y relacionarse para así poder entablar relaciones estables que conduzcan al matrimonio, a crear una familia y a tener hijos. Varias parroquias de Nueva York registran un incremento notable en el número de adultos que solicitan ingresar en la Iglesia Católica a través del Orden de Iniciación Cristiana de Adultos, OCIA, así lo reporta el New York Post. El fenómeno, constatado en distintos puntos de la archidiócesis y de la diócesis de Brooklyn, destaca por producirse en una de las ciudades consideradas más secularizadas del país. En St. Joseph Church, en Greenwich Village, el dominico padre Jonah Teller informó recientemente durante una misa dominical de que el grupo de catecúmenos se ha triplicado respecto al año anterior, alcanzando unos 130 inscritos. En St. Vincent Ferrer, en el Upper East Side, el número también se ha duplicado hasta acercarse a los 90 participantes. La Basílica de St. Patrick's Hall Cathedral, por su parte, ha duplicado igualmente su cifra, rondando las 100 personas, y su misa de las 19 horas registra aforos completos de manera habitual. El padre Daniel Ray, sacerdote de la Basílica, confirmó que están estudiando nuevas opciones ante la falta de espacio. Estamos explorando la posibilidad de añadir más misas. La diócesis de Brooklyn también ha observado un crecimiento similar. En 2024, 538 adultos fueron admitidos en la Iglesia, casi el doble que en 2023. Aunque no existen datos concluyentes sobre las causas exactas del fenómeno, la coincidencia de cifras en distintas parroquias y diócesis sugiere un movimiento estable. Los responsables pastorales insisten en que el aumento no se debe a campañas específicas, sino a iniciativas ordinarias de evangelización y a la respuesta espontánea de quienes buscan incorporarse a la vida sacramental. En una ciudad marcada por el dinamismo cultural y la pluralidad religiosa, el crecimiento sostenido de nuevos católicos plantea a la Iglesia el desafío de acompañar a estos grupos en su proceso formativo y de integrar a los recién llegados en comunidades vivas y bien estructuradas. 3 familias cristianas han sido liberadas de la esclavitud en Pakistán gracias a la misión del sacerdote argentino padre Federico Hayton y del joven laico español Diego, quienes regresaron recientemente de este país de mayoría musulmana tras una nueva operación de rescate. La iniciativa se suma a los esfuerzos que ambos llevan realizando en los últimos años, en los que han logrado liberar a más de 122 cristianos sometidos a servidumbre generacional en los hornos de ladrillos. Según relató el sacerdote a Catholic News Agency, pagó el equivalente de $1.700 a empresarios pakistaníes para saldar las deudas ficticias que mantenían a estas familias atrapadas en trabajos forzados.
Hombres, mujeres y niños llevan décadas siendo víctimas de una práctica extendida en Pakistán, la servidumbre por deudas, que muchas veces se acompaña de abusos, violaciones y conversiones forzadas. El padre Federico explicó que viajó a Pakistán con el único propósito de liberar cristianos esclavizados que sufren en servidumbre. Llevó consigo $3.000 destinados exclusivamente a pagar la libertad de estas familias. Como en ocasiones anteriores, estuvo acompañado de Diego, un joven español que volvió a la fe católica en 2024 y que desde entonces se ha sumado con determinación a la misión apostólica. En su primer viaje conjunto el año pasado lograron liberar a 200 personas y en 2025 a 110 más. Esta última expedición permitió la liberación de 11 personas pertenecientes a 3 familias que nunca habían conocido la libertad. No podían asistir a misa ni recibir los sacramentos. El mismo día en que fueron liberados pude darles los sacramentos, incluido el bautismo. Fue un día de doble liberación, recordó el sacerdote. Tras la misión, el padre Federico recibió una carta de Dominic, un reciente converso pakistaní que sufrió agresiones por parte de su propia familia tras abrazar el cristianismo. Le rompieron el crucifijo que había recibido como regalo. Sin embargo, Dominic respondió con oración y perdón. Ahora entiendo profundamente lo que significa cargar la cruz del Señor. Me enorgullezco de esta cruz. Los golpes, los insultos y la destrucción de los crucifijos no pueden detener el crecimiento de la Iglesia, porque la cruz verdadera vive en nuestros corazones. Su testimonio refleja la realidad de muchos conversos y cristianos perseguidos en Pakistán, un país donde la legislación sobre la blasfemia sigue siendo utilizada de manera desproporcionada contra los no musulmanes y donde la violencia de multitudes contra los cristianos ha dejado víctimas en los últimos años. La Navidad se acerca y con ella una propuesta única que promete transformar la manera en que los niños viven la espera de Jesús. CEO, la app cristiana de oración y meditación, diseñada para que las familias compartan la fe, ha anunciado un ambicioso desafío: organizar el Adviento para niños más grande del mundo. Del 30 de noviembre al 24 de diciembre, más de 1 millón de pequeños de todo el mundo recorrerán un camino interactivo lleno de historias, canciones, actividades y reflexiones. Al frente de esta experiencia está Theodore, un entrañable burro de peluche que, según cuenta, es descendiente directo del burro que llevó a María a Belén. Durante 25 días los niños podrán desbloquear un cuento sorpresa cada jornada, participar en desafíos interactivos y personalizar a Theodore mientras descubren de manera lúdica el verdadero sentido de la espera, el nacimiento de Jesús. La experiencia combina diversión y aprendizaje espiritual, buscando que la oración se convierta en un hábito familiar diario. El evento contará con la presencia de invitados especiales como el actor David Henry, el sacerdote Ambrose Christe y destacados artistas y teólogos cristianos, incluyendo influencers como María Valentina Leal, una joven católica colombiana que evangeliza a través de su perfil en Instagram, La Puerta de Al Lado. Los contenidos estarán disponibles simultáneamente dentro de la CEO App y a través de sus canales oficiales en Instagram y YouTube. La participación es gratuita. Las familias interesadas pueden unirse descargando CEO App desde App Store o Google Play. Además, la plataforma ofrece recursos para padres diseñados para acompañar el camino espiritual de sus hijos desde recién nacidos hasta los 12 años. La mañana de este 19 de noviembre, 15 ciudades españolas han amanecido con cientos de carteles, marquesinas y vallas publicitarias para celebrar la festividad de Cristo Rey. Con esta acción, la asociación Rescoldo pretende promover la entronización del Sagrado Corazón en miles de hogares de toda España y celebrar así la festividad de Cristo Rey. Los carteles van acompañados de un vídeo que animan a compartir. Rescoldo ha preparado también todo un arsenal de material que ha denominado como Equipo de Supervivencia Espiritual. Este material consiste en lo siguiente: una imagen de resina del Sagrado Corazón realizada por un grupo de artistas, una chapa única del Sagrado Corazón para la puerta, unos detentes para el coche, un devocionario ampliado y actualizado del Sagrado Corazón y un certificado familiar del compromiso de la familia para la causa de Cristo Rey. La información sobre la iniciativa se puede encontrar en la web sagradocorazon.rescoldo.org. Según detallan, la Asociación Rescoldo Hispánico es una entidad integrada por católicos comprometidos que aspiran a desarrollar su llamada vocacional en consonancia con sus convicciones religiosas. Profesan su fe en el reinado de Jesucristo como origen de esperanza genuina y renovación auténtica.
En consecuencia, dedican sus esfuerzos a lograr que su presencia recupere visibilidad en el ámbito doméstico, cultural y público. Su aspiración consiste en colaborar en la formación de individuos dispuestos a comprometerse con el bienestar colectivo, fomentando aquello que representa lo verdadero, lo bello y lo bueno. Manteniendo fidelidad a la doctrina social eclesiástica, depositan su confianza absoluta en el poder del Evangelio y en la mediación de la Virgen María y los santos que han influido en su trayectoria histórica. Su denominación hace referencia a la brasa que permanece encendida de manera perpetua, aquella que, aunque oculta, mantiene su vitalidad y aguarda el instante propicio para reavivar todo cuanto la rodea. La contrarrevolución cristera del padre Javier Olivera Rabasi se presentó este martes 18 de noviembre en la parroquia madrileña del Santísimo Cristo de la Victoria, contando con la presencia del sacerdote Jorge López Teulón, postulador de la causa de los mártires. La contrarrevolución cristera es la única de las obras publicadas por el sacerdote Javier Olivera Rabasi, conocido en redes por su plataforma de evangelización cultural y apologética Que no te la cuenten, y en el plano académico-divulgativo por decenas de libros y obras publicadas. Prologado por el sacerdote benedictino Santiago Cantera y editada por Homo Legends, la contrarrevolución cristera cuenta con varios rasgos diferenciales respecto de otras obras y clásicos de la cristiada. Uno de ellos es el hecho de enmarcar de forma sencilla y natural el episodio cristero no como uno aislado e inconexo de la historia mexicana, sino como un relato de la historia marcadamente teológico y espiritual, a decir de la Santa Sede, en la lucha titánica entre los dos espíritus opuestos que se disputan el mundo. Prueba de ello es la relación que ambos sacerdotes, prologuista y autor, llevan a cabo respecto a otros episodios contrarrevolucionarios como la Vendée, las guerras carlistas o la persecución religiosa en España, 1931-1939. Junto al carácter histórico-teológico, destaca especialmente la abundancia y profusión de fuentes primarias. De forma sutil, el autor se desvanece del relato para dar protagonismo a los protagonistas de uno y otro espíritu, el de la Iglesia y el de sus perseguidores, limitándose a describir o clarificar los rasgos más representativos del conflicto. La Orden Cisterciense y la Diócesis de Alcalá de Henares firmaron el pasado 11 de abril de 2025 ante notario el contrato de donación para que el monasterio de San Bernardo, en la ciudad complutense, albergue una sala relicario que consta de 259 piezas de diversa tipología y materiales, algunas de notable calidad artística, datadas desde el siglo XVI al XX. Este relicario del Monasterio del Sacramento de Religiosas Bernardas, hasta hace unas semanas ubicado en la localidad de Boadilla del Monte, está datado en el siglo XVII y formaba parte del conjunto monástico situado en origen en la calle del Sacramento, entre el antiguo Alcázar y la Puerta del Sol en Madrid. Fue fundado por don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, primer duque de Uceda. El programa Madrid Directo de Telemadrid emitió un reportaje sobre ello el 17 de noviembre de 2025, mostrando cómo se están desarrollando las tareas de instalación de la sala y las reliquias en su nueva ubicación. Se trata de uno de los escasos relicarios de conventos y monasterios ubicados en una estancia especialmente diseñada para exponer reliquias de santos. La sala relicario ha sido trasladada completamente y pieza a pieza desde Boadilla del Monte a Alcalá de Henares y ya se está instalando en una estancia sobre la sala capitular del monasterio de San Bernardo. La sala relicario tiene unas dimensiones de 11,75 metros de largo, 6,15 de ancho y 4,30 de alto. Está formada por 4 paredes cubiertas por una estructura de madera dorada donde se ubican las reliquias y una techumbre decorada con pintura. El Papa León XIV ha anunciado que la segunda edición de la Jornada Mundial de los Niños se celebrará en el Vaticano del 25 al 27 de septiembre de 2026. Durante la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre compartió los detalles de esta jornada dedicada a los niños y aseguró que experimentará la alegría de encontrarlos durante este evento que se realizará en el Vaticano. El evento está promovido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y se espera que sea un momento de encuentro, oración y fiesta que involucre a los más pequeños junto con sus familias procedentes de todas partes del mundo. Al final de la audiencia general, el pequeño Mag Bernard, de 7 años, procedente de Gaza, junto con el padre Enzo Fortunato, presentaron al Papa la bandera con el logotipo oficial de la próxima edición de la jornada, que el pontífice firmó. Las huellas situadas en el centro del logo evocan los gestos simples y auténticos de la infancia, signo de la universalidad y de la pureza de los más pequeños, explica el comité organizador del evento.
El Papa León XIV nombró este miércoles al sacerdote nigeriano Anthony Onyemuche Ekpo asesor para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. Ekpo, de 44 años, sucede al padre Roberto Campisi, quien fue nombrado observador permanente de la Santa Sede ante la UNESCO en septiembre. En su nuevo cargo será responsable de supervisar las actividades de las organizaciones católicas internacionales vinculadas al Vaticano. El sacerdote nacido en Nigeria comenzó su servicio en la Santa Sede en 2016. Trabajó en la sección de Asuntos Generales del Vaticano durante 6 años, entre 2016 y 2023. En 2023, el Papa Francisco lo nombró subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para ayudar en el trabajo de su prefecto, el cardenal Michael Cerny. Ekpo agradeció a sus colegas del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral por su amistad y trabajo compartido durante estos años, y rezó por la gracia de desempeñar su nuevo cargo en la Secretaría de Estado con alegría, pasión y dedicación. El pontífice continuó este miércoles con el ciclo de catequesis sobre la relación entre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual. Así radicó esta idea en el Evangelio de San Juan, que da un detalle que no encontramos en los otros evangelios. Se refiere al pasaje en que María Magdalena está cerca de la tumba vacía y no reconoce enseguida a Jesús resucitado, sino que pensó que era el custodio del jardín, explicó el Papa. El hecho de que María se volviera aquella mañana de Pascua es una señal de esto. Solo de conversión en conversión pasamos de este valle de lágrimas a la nueva Jerusalén, subrayó. El Papa comenzó su catequesis diciendo: estamos reflexionando en este año jubilar dedicado a la esperanza sobre la relación entre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual, es decir, nuestros desafíos. A veces Jesús, el viviente, también nos quiere preguntar: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Los desafíos, de hecho, no se pueden afrontar solos y las lágrimas son un don de vida cuando purifican nuestros ojos y liberan nuestra mirada. Al final de la audiencia, el Santo Padre dirigió su habitual saludo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, recordando que el próximo domingo la Iglesia celebrará la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, última del tiempo ordinario. Al dirigirse a los jóvenes recién casados, les instó a situar a Cristo en el centro de su camino matrimonial. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.